Medicina Interior, con los doctores Vitru Mar Padilla y Ángel García Montero. Estamos de vuelta a Medicina Interior, el programa que te ayudará a descubrir el médico que llevas dentro. Hoy estamos hablando sobre el cáncer y nuestra afirmación contundente es que el cáncer es curable y es curable en cualquier etapa de su evolución. En el segmento anterior conversábamos que el modelo emergente con el cual nosotros analizamos y tratamos la situación del cáncer contempla la existencia de varios cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo energético, emocional, mental y espiritual, y que justamente la enfermedad puede producirse a cualquiera de esos niveles. En esta oportunidad vamos a revisar un poco y vamos a escuchar a Ángel en su disertación acerca de cuáles son las teorías, cuáles son los conceptos, cuáles son los modelos, las investigaciones que soportan esta concepción, este nuevo marco conceptual del ser humano. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo se puede concebir el cáncer? ¿Por qué aparece el cáncer? ¿En qué circunstancias se produce? Y de ese modo poder comprender este modelo. Entonces, atendamos a lo que nos va a decir Ángel y luego comentaremos esta segunda parte. Lamentablemente, cuando abarcamos solo el territorio biológico, dejamos por fuera lo más importante. Porque un connotado investigador de esta materia, el doctor Hammer, alemán, decía, después de pasar por una experiencia personal de él y su esposa, ambos con cáncer, se dedicó exclusivamente a estudiar eso y años después que descubrió muchas cosas interesantes, algunas se las digo más tarde, dijo, buscaba el cáncer en la célula y lo encontré en un error de codificación del cerebro. Y se dio cuenta que la mayoría compartían historias parecidas, o pérdidas de seres queridos, o separaciones, o conflictos no resueltos con hijos, etc. Y empezó a clasificar los tipos de conflictos. Y con el tiempo él pudo diseñar, pudo estructurar un topograma cerebral del cáncer. De allí sale su teoría de que el cáncer es un triángulo, se pone aquí el cerebro, aquí pone la psiqui y aquí pone el órgano. Entonces, psiqui, cerebro, órgano. Dice que el cáncer comienza a gestarse en la psiqui de acuerdo a la historia propia de la persona, se instala en el cerebro y el cerebro lo deriva al órgano. Y que el tipo de cáncer está determinado por el tipo de conflicto que tenga la persona. ¿Okay? Tiene unas leyes que se llaman las leyes férreas de Hammer. Y la primera ley, la ley número 1 de Hammer, habla de un conflicto vivido en aislamiento. Quiere decir que la persona estuvo conflictuada, pero no contó el conflicto. No se terapió el conflicto. No fue a los psiquiatras, no fue a los psicoterapeutas. Y lo vivió sola, y eso gestó allí una respuesta del cuerpo, una lectura del cuerpo. Él llega a esa conclusión porque además él después comenzó a hacerle a grupos, a muestras aleatorias que no tenían ningún diagnóstico, también escáner de tomografía cerebral. Y en algunos aparecía la manchita, sin tener diagnóstico. Por ejemplo, la que le parecía en el sitio del estómago, le hacían endoscopias y estudios, no aparecía nada. Sin embargo, esas personas, sin decirle para qué estaban haciendo el estudio, por supuesto, para no condicionarlo, los mandaban a pasar cada cierto tiempo le hacían exámenes nuevamente, al tiempo aparecía el cáncer. Así que esa teoría la sacó a partir de esos estudios finales, donde dice que el cáncer, aunque no esté en el cuerpo, se está gestando primero en la psique. Esa teoría de Hammer no ha sido aceptada en la medicina convencional aún, como no han sido aceptadas muchas cosas todavía. Sin embargo, ya es común en los oncólogos que han ido a congresos internacionales que están actualizados, escucharlos hablar del foco de Hammer. Esa manchita se conoce en el medio científico como el foco de Hammer. Nosotros estuvimos en una actualización de terapéutica anticáncer en Caracas y uno de los conferencistas internacionales hablaba de casos, bueno, esta paciente y tenía el foco de Hammer, y tal paciente y tenía el foco de Hammer. Es decir, que ya es parte del diagnóstico el foco de Hammer. Pero el foco de Hammer es parte de un diagnóstico integral
para comenzar a abordar también el conflicto, porque si comienzas a hacer la terapéutica convencional biológica solamente y no abordas el conflicto, entonces la terapéutica es incompleta. Esa falsa apreciación de que quitando las células tumorales del cuerpo resuelves el cáncer, ya sabemos que no es. Puede ser que el cuerpo no tenga células cancerígenas, pero si no cambiaste la vida, lo más probable es que vuelva a aparecer. Porque el cáncer hay que sacarlo no del órgano, no del cerebro, de la psique. Pero para sacarlo de la psique tú tienes que modificar las creencias, tú tienes que modificar la vida. Porque si eso es verdad, entonces la patología aparece como consecuencia de un modelo de vida, de un estilo de vida, de una manera de ver el mundo, de una manera de percibir lo que te está sucediendo en la vida, de una manera de procesar lo que estás viviendo, que generalmente es una manera de percibir limitada, empobrecida, de mapas empobrecidos, mapas mentales, de modelos del mundo empobrecido, que traen como consecuencia entonces sufrimiento, que traen como consecuencia emociones agresivas, autoflagelantes, autoagresivas, que por supuesto disminuyen la competencia del gran sistema de defensa. Porque quiero decirle en esta parte que nosotros estamos diseñados para no hacer cáncer, porque tenemos un sistema, un ejército interno de células y de sustancias que están provistas para defendernos de las células tumorales o de las células cancerígenas. El sistema inmunológico tiene células como los linfocitos CD8, que tienen la propiedad de cuando ven una célula cancerígena, se le pegan, le dan un beso, ese proceso se llama científicamente el beso de la muerte, le transfieren una sustancia que se llama interleuquina, y la interleuquina va al núcleo de la célula tumoral y paraliza la célula, porque la célula tumoral es una célula que ha perdido la memoria, una célula que perdió la memoria, porque todas las células normalmente tienen su memoria y todas las células del cuerpo, excepto las células del tejido del sistema nervioso, tienen un promedio de vida. Las del hígado 6 semanas, los hematíes 120 días, las plaquetas 10 días, los huesos 5 meses, etc. O sea, nuestro edificio corporal es nuevo en un 98% cada año, y a los 7 años es totalmente nuevo. De manera que si tú tienes una fotografía de hace 7, 10 años y la ves, ese que está ahí biológicamente no eres tú, esa que está ahí no eres tú, ya son otras células. Es como si tú tuvieses un edificio y todos los años le cambias los ladrillos, y cada 7 años le cambias no solamente los ladrillos, sino el pegamento, la pintura y todo. Entonces cada 7 años tienes un edificio nuevo, con la misma forma, pero con ladrillos distintos. Eso es el cuerpo humano. Nosotros estamos diseñados para eso. Y las únicas que no lo hacen son las células nerviosas, pero sus estructuras, el hidrógeno, los aminoácidos, etcétera, son nuevos. Es decir, son las mismas células porque no se dividen, pero sí crecen, porque el tejido neural es sumamente elástico, sumamente plástico, tiene plasticidad, puede crecer, pero no tiene el mismo proceso mitótico de división celular que tienen todas las células de todos los tejidos restantes. Entonces, en ese proceso, cuando la célula cancerígena empieza a crecer, es porque ha sido agredido algún programa en el ADN. Y entonces el ADN elabora o despierta genes oncógenos, genes que son disparadores de cáncer, y entonces la célula esa, cuando se divide, que trae la información del ADN, es distinta. Y una de las cosas que trae distinta es que no tiene memoria de la vida media, la pierde. Entonces cree que puede vivir siempre y empieza no solamente a vivir más de la cuenta, sino a multiplicarse por células. También ella, como célula madre, da células hijas que también funcionan con pérdida de memoria. Cuando se encuentran con el linfocito CD8, él viene, la besa, le pasa la sustancia viene al núcleo, le recuerda la memoria y ella se paraliza. También tenemos una célula que es el carroñero, que es el que se come la basurita, que es el macrófago, una célula muy grande, que vive de comer. Se llama macro porque es grande y fago porque fagocita, come mucho. Y entonces toda célula muerta que encuentra, se la come. Y entonces también la devora el macrófago, la célula tumoral. Hay una célula también muy especializada, parecida a la CD8, que se llama natural killer o asesinas naturales, porque cuando ven la célula tumoral le disparan la interleuquina de lejos. Entonces la interleuquina llega a la membrana
la membrana la absorbe, pasa al núcleo, entonces la célula se paraliza y después desaparece. Ese proceso nosotros lo tenemos por naturaleza. Ya sabemos entonces que el ser humano está diseñado para no hacer cáncer. Justamente nosotros estamos tan perfectamente estructurados en cada uno de nuestros niveles del ser que estamos para funcionar perfectamente bien, es decir, para mantenernos sanos. Entonces, si eso es así, una de las preguntas sería, entonces, ¿por qué nos enfermamos? O específicamente, ¿por qué hacemos cáncer? ¿Por qué algunas personas hacen cáncer e incluso por qué llegan a morir por causa de esta enfermedad? Bueno, la respuesta a estas interrogantes la vamos a tener después de la pausa en el próximo segmento. Ya regresamos. Medicina Interior con los doctores Víctor Omar Padilla y Ángel García Montero.